Queridos hermanos, paz y bien. Soy el Padre Andrés Valdés. Hoy quiero hablarte de algo que escucho con frecuencia en el confesionario, al terminar la misa, en mensajes que me llegan tarde en la noche. Padre, yo rezo, pero el dinero no llega. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué no me abre una puerta? ¿Por qué siento que el cielo está cerrado cuando más lo necesito? Y detrás de esas palabras hay cansancio, hay vergüenza, hay miedo. Miedo a las cuentas, a la renta, a la comida, a los hijos, a la enfermedad, a ese nudo en el pecho cuando miras la app del banco y el número no te deja respirar. Quiero decirte algo con toda claridad. Dios ve tu situación. A Dios no se le escapa tu mesa, tu nevera, tu recibo de luz, tu deuda, tu búsqueda de trabajo. Él no es un espectador frío. Si tú sufres, a Él le duele. Si tú cargas con esa angustia, Él lo sabe. Y sí, puedes pedir ayuda, puedes suplicar, puedes llorar delante de Él sin maquillarte la fe. Pero precisamente porque es tu Padre y no un desconocido, hay una trampa en la que caemos sin darnos cuenta. Convertir la oración en una transacción, como si Dios fuera un cajero automático espiritual. Meto una novena, meto una misa, meto un rosario, y debería salir efectivo. Un aumento, un contrato, una herencia, un milagro rápido. Y cuando no sale, cuando no cae el dinero, nos enfadamos. Y el enfado a veces se disfraza de teología. Dios me abandona, Dios no escucha, Dios no es justo. Aquí viene la frase del título, y te la digo con cariño, sin violencia, como quien pone la mano en el hombro. No le pidas a Dios dinero hasta que escuches esto. ¿Y qué es esto? No es un truco, no es una fórmula, no es un secreto de prosperidad. Es una verdad que cambia el corazón si la dejas entrar. Dios no quiere primero tocar tu bolsillo, quiere primero tocar tu libertad, porque el problema no es el dinero en sí. El dinero es una herramienta. El problema es lo que el dinero promete en silencio. Si me tienes, ya no tendrás miedo. Y ahí está el punto. A veces no pedimos dinero. Pedimos seguridad, control, tranquilidad, poder respirar. Pedimos que el futuro deje de amenazarnos. Pedimos que el mundo no nos humille. Y como no sabemos cómo pedir eso, pedimos dinero. ¿Te das cuenta? La oración se vuelve: Señor, dame una suma. Pero el corazón está diciendo: Señor, no quiero sentirme vulnerable. Y Dios, que te conoce mejor que tú, mira ese corazón y responde como responde un padre bueno. Un padre no le da a un niño las llaves del coche solo porque el niño lo pidió con educación. Un padre no le da un cuchillo a un niño solo porque el niño prometió portarse bien. Un padre ama demasiado como para alimentar una imprudencia. Quizá tú me dices: Padre Andrés, yo no pido millones, yo pido lo básico, vivir con dignidad. Y eso es santo. Pero incluso ahí necesitamos purificar la mirada, porque a veces lo básico se nos mezcla con lo que yo soñé, y la dignidad se nos mezcla con no quiero quedar por debajo de los demás. Vivimos en un mundo que nos predica un evangelio falso todos los días. Vales por lo que tienes. Y ese evangelio falso se mete en la oración sin que lo notemos. Entonces, cuando pedimos dinero, a veces lo que pedimos es identidad. Señor, hazme valer. Y aquí es donde Dios susurra lo que necesitas escuchar antes de seguir pidiendo. Hijo, hija, tu valor ya está decidido. No lo determina tu salario, lo decidió la cruz. Si no escuchas eso, el dinero será tu salvador. Y si el dinero es tu salvador, aunque te llegue, no te salvará. Te calmará un rato, sí, pero después te exigirá más, siempre más. Porque los ídolos son así, prometen paz y cobran con esclavitud. Jesús nos enseñó a decir: danos hoy nuestro pan de cada día. Pan, hoy, cada día.
No dijo, danos el plan de 30 años. No dijo, danos garantía total para que nunca más tiemble mi corazón. El Padre da pan, y al dar pan, educa la confianza. Mira al pueblo en el desierto. Recibía el maná día tras día. Cuando algunos quisieron acumular por si acaso, se les pudrió. ¿Por qué? Porque Dios estaba curando una enfermedad más profunda que el hambre, la ansiedad que cree que solo estará a salvo si lo controla todo. Y aquí te hablo como sacerdote, pero también como hermano en la fe. Hay momentos en los que Dios no te da dinero como tú quisieras, no porque no te ame, sino porque te está rescatando de algo que te destruiría. A algunos los destruiría la soberbia, a otros la comparación, a otros el gasto impulsivo, a otros el yo puedo solo, a otros el olvido de Dios cuando ya me va bien. Lo he visto. Personas que antes rezaban y cuando todo se les acomodó, la oración se volvió un adorno. Dios era domingo, el resto era Excel. Y de pronto, sin darse cuenta, se quedaron sin padre, teniendo más cosas. No te lo digo para asustarte, te lo digo para despertar una pregunta decisiva. Si Dios hoy te diera exactamente lo que pides, ¿qué pasaría dentro de ti? ¿Te acercaría a Él o te alejaría? ¿Te haría más libre o más dependiente? ¿Te haría más generoso o más duro? Padre, yo sería mejor. Tal vez. Pero Dios no trabaja con nuestras suposiciones, trabaja con la verdad. Y a veces la verdad es que nuestro corazón todavía mezcla necesidad con idolatría y súplica con exigencia. Por eso, antes de pedir más, Dios quiere darte esto, una palabra que endereza la oración. Y la palabra suena así: busca primero el reino. No porque el reino pague facturas mágicamente, sino porque el reino ordena el corazón. Un corazón ordenado puede vivir con poco sin desesperarse y puede vivir con mucho sin perderse. Un corazón ordenado sabe trabajar, planificar, ahorrar, pedir ayuda, cambiar, aprender, sin convertir el dinero en su Dios. Ahora bien, escucha, no estoy diciendo no le pidas nada a Dios. Estoy diciendo, no le pidas dinero como si fuera tu Salvador. Pídele, primero, que te diga la verdad sobre tu deseo. Pídele que te muestre lo que hay debajo de tu petición. Porque a veces, antes de abrir una puerta fuera, Dios quiere abrir una puerta dentro. Y cuando esa puerta se abre, empiezas a ver caminos que antes no veías, decisiones que antes evitabas, conversaciones que antes posponías, cambios que antes te daban pánico. Y aquí empieza lo más importante. ¿Cómo se escucha esa palabra de Dios en lo concreto, en la vida real, cuando el refrigerador suena vacío y el calendario aprieta? ¿Cómo distinguir entre una necesidad legítima y una dependencia que me roba la paz? ¿Cómo rezar por el trabajo, por el pan, por la estabilidad, sin caer en la trampa de tratar a Dios como una máquina? Déjame llevarte, con calma, a un lugar muy práctico y muy espiritual a la vez, porque antes de que el cielo mueva números, Dios quiere mover tu corazón de un modo que quizá todavía no esperas. Empecemos por ese lugar práctico y al mismo tiempo profundamente espiritual, la verdad. Porque Dios no bendice ilusiones, bendice la verdad. Y la verdad, muchas veces, duele un poquito al principio, como cuando el médico toca una herida para poder curarla. Tú y yo podemos rezar horas pidiendo, Señor, mándame dinero. Pero si al mismo tiempo vivimos evitando mirar de frente nuestra realidad, nuestra oración queda como suspendida en el aire. Por eso, te invito a hacer algo muy sencillo, casi humilde, sentarte un momento con Jesús y decirle, Señor, aquí está mi vida tal como es. Aquí están mis ingresos, aquí están mis gastos, aquí están mis miedos, aquí están mis errores. No es un acto de contabilidad
es un acto de fe. Es poner la mesa delante de Dios para que Él la ordene contigo. Y aquí aparece una primera pregunta que muchos creyentes no se atreven a hacer. Señor, ¿qué parte de mi pobreza viene de circunstancias que no controlo? ¿Y qué parte viene de decisiones que sí puedo cambiar? No para culparte, sino para liberarte, porque cuando no distinguimos, nos quedamos atascados en un resentimiento que no construye. Hay cosas que te han golpeado sin pedir permiso. Una enfermedad, un despido, una injusticia, una crisis, una familia que dependía de ti. Eso no te hace menos amado. Pero también puede haber hábitos que te están desangrando por dentro. El impulso de gastar para calmar la ansiedad, el orgullo de no pedir ayuda, la falta de diálogo en casa, el vivir por encima de lo que se gana para no parecer menos, o incluso el desorden de no saber en qué se va el dinero. No tengas miedo de mirar, porque cuando miras con Dios, ya no miras solo. Muchos evitan revisar sus cuentas como si revisar fuera una condena, pero es al revés. Revisar es abrir una puerta. Díselo al Señor con sencillez. Jesús, si tú pudiste mirar la cruz de frente, dame fuerza para mirar mi vida de frente. Ese paso, aunque parezca pequeño, cambia el rumbo. Ahora, déjame tocar un punto delicado, pero necesario, la confesión. Hay personas que confiesan con facilidad pecados de palabra, de impureza, de omisiones, pero la vida económica queda como fuera del examen. Y sin embargo, ahí también se juega el amor y la justicia. ¿He engañado? ¿He mentido para quedar bien? ¿He retenido lo que no era mío? ¿He sido injusto con alguien por dinero? ¿He usado el dinero como excusa para endurecer el corazón? A veces el pecado no es robar, sino vivir atrapado en el miedo y en la avaricia. Y la avaricia no siempre se ve como tener mucho. A veces se ve como no soltar nada, como vivir con el puño cerrado, aunque el puño esté vacío. Cuando tú llevas esa zona a la misericordia de Dios, ocurre algo muy poderoso. El dinero deja de ser un lugar oscuro y se vuelve un lugar iluminado. Y en un lugar iluminado, el enemigo pierde fuerza. Porque una de las tácticas más finas del mal es que tú asocies tus finanzas con vergüenza, para que no hables, para que te encierres, para que te aísles, para que te calles incluso delante de Dios. Pero Cristo no vino para que te encierres, vino para que salgas a la luz. Y la luz no humilla, la luz sana. También quiero hablarte de la responsabilidad, con ternura pero con firmeza. A veces pedimos dinero como si fuera un premio, cuando en realidad Dios quiere darnos primero sabiduría. Y la sabiduría se demuestra en decisiones pequeñas, constantes, concretas. Por ejemplo, aprender a decir no a ciertas compras, no porque seas miserable, sino porque quieres ser libre. ¿Has notado cómo algunas compras no nacen de una necesidad, sino de un vacío? Estoy triste, compro. Estoy nervioso, compro. Me siento menos que otros, compro. Me siento solo, compro. Eso no es solo economía, es espiritualidad. Es buscar en una cosa lo que solo Dios puede dar. Entonces, antes de pedir más, pídele al Señor esta oración. Padre, dame dominio propio, porque el dominio propio es una riqueza que nadie te puede robar. Si tú recibes un aumento, una ayuda, una oportunidad, pero no tienes dominio propio, ese dinero se te irá como agua entre los dedos y además te dejará con más culpa. En cambio, si tienes dominio propio, incluso con poco podrás respirar mejor. No porque el poco sea cómodo, sino porque tu corazón ya no está en pánico. Y aquí entra la familia, el matrimonio, la casa. Te lo digo con dolor de pastor. Muchísimas parejas se aman, pero se destruyen por el dinero. No por falta de amor, sino por falta de diálogo.
Uno gasta en silencio, el otro se entera tarde. Uno tiene miedo y controla, el otro se siente asfixiado y oculta. Uno se sacrifica y lo vive como resentimiento. Y al final, donde debía haber unidad, hay guerra fría. Hermanos, si el dinero está rompiendo tu paz familiar, no lo enfrentes solo. Si tienes esposa, si tienes esposo, si viven juntos, si comparten techo, si comparten hijos, si comparten pan, compartan también la conversación. No para acusarse, sino para pelear juntos contra el problema, no uno contra el otro. Si pueden, aunque sea una vez por semana, siéntense y hagan algo que parece simple, pero es sagrado. Miren la realidad y pongan a Dios en medio. Con una oración corta. Señor, no queremos que el dinero gobierne nuestra casa. Enséñanos a decidir juntos. Verás que al principio cuesta, porque salen heridas, salen reproches. Pero si no sale, no sana. Y si no sana, se enquista. También quiero hablarte de la justicia, porque a veces le pedimos a Dios dinero cuando Dios nos está pidiendo rectitud. Rectitud en el trabajo, rectitud en los acuerdos, rectitud en lo que firmamos, en lo que prometemos, en lo que cobramos. Hay empleos donde te piden trampas, pequeñas trampas que parecen normales. No pasa nada, todos lo hacen, y el corazón se acostumbra. Pero luego pedimos bendición, y la bendición no se pega sobre la mentira como una calcomanía. Dios te ama incluso si estás confundido, pero su amor te llama a salir de ahí. Y sí, a veces salir significa buscar otro camino, y buscar otro camino da miedo, pero el miedo no es un consejero fiel. El Espíritu Santo, en cambio, sí. Por eso, además de pedir, Señor, dame, empieza a pedir, Señor, muéstrame. Muéstrame qué talentos tengo. Muéstrame qué puedo aprender. Muéstrame qué puertas debo tocar. Muéstrame qué contactos debo cuidar con humildad. Muéstrame si debo formarme, si debo cambiar, si debo atreverme. Porque Dios suele responder de una manera que nos desconcierta. No siempre con un paquete que cae del cielo, sino con una dirección, un impulso interior, una conversación con alguien, una oportunidad pequeña que parece poca cosa, pero que es la semilla de algo grande. Y ahora, escucha esto con atención, porque es una medicina contra la desesperación. Dios no siempre te sacará del problema de golpe, pero casi siempre te dará el siguiente paso. El siguiente paso, no los 20 pasos. El siguiente, hoy, como el pan de cada día. Si tú te obsesionas con cómo voy a resolver todo, te hundes. Pero si te preguntas con Dios, ¿cuál es el paso correcto hoy? Empiezas a caminar. Quiero tocar otro punto que suena paradójico, la limosna, la generosidad. Muchos dicen, Padre, cuando tenga, daré. Y lo comprendo, pero Jesús nos enseña una lógica diferente. La generosidad no nace de la abundancia, nace de la fe. No te estoy diciendo que des lo que no tienes para alimentar una culpa. Te estoy diciendo que busques un gesto pequeño, real, constante, que rompa el poder del dinero sobre tu corazón. Puede ser una ayuda discreta a alguien, un aporte humilde en la parroquia, una compra de alimentos para una familia, una atención concreta. No para comprar a Dios, sino para recordarte a ti mismo que tu vida no se sostiene solo con billetes, sino con amor. El dinero, cuando se vuelve Dios, te enseña a cerrar. Dios, cuando es Dios, te enseña a abrir. Y cuando tú abres, algo se desata por dentro. No siempre cambia el saldo del banco al día siguiente, pero cambia el aire del alma. Y a veces ese aire nuevo te da claridad para tomar decisiones que antes no podías tomar. Además, hay una herida muy común, y es la comparación. Miras a otros y dices, ellos tienen, yo no. Y tal vez piensas, Dios los prefiere. No, hijo, no.
Dios no ama por preferencia, ama por paternidad. El Padre no tiene hijos de primera y de segunda, pero el enemigo sí quiere que tú vivas midiendo tu valor con la regla del mundo. Y si caes en esa comparación, nunca estarás en paz. Si tienes menos, te amargas. Si tienes más, temes perderlo. Es una jaula. Por eso, en esta etapa de la que estamos hablando, Dios te está enseñando una libertad decisiva, que no necesitas demostrar tu valor, que no necesitas parecer, que puedes vivir con sobriedad sin sentir vergüenza. Y esa sobriedad, lejos de ser una derrota, puede convertirse en un testimonio. Yo no soy lo que tengo, soy de Cristo. Quizá ahora me dices, Padre Andrés, todo esto lo entiendo. Estoy dispuesto a ordenar, a confesar, a hablar, a cambiar hábitos, a buscar caminos, a dar un poco, a confiar paso a paso. Pero, ¿y si hago todo eso y aún así el dinero sigue faltando? Esa pregunta es muy humana. Y aquí es donde la fe se vuelve adulta, donde la relación con Dios deja de ser un contrato y se vuelve alianza. Porque llega un momento en el que Dios, después de purificar tu petición, te invita a mirar más hondo, no solo a la economía, sino al misterio. Hay personas que, incluso haciendo lo correcto, viven una escasez prolongada. Y entonces aparece una palabra que no nos gusta, pero que está en el centro del Evangelio, la cruz. No como castigo, sino como lugar de unión. No como fatalismo, sino como camino. En la próxima etapa de esta conversación, quiero ayudarte a distinguir algo esencial. Cuando la pobreza es consecuencia de un desorden que hay que corregir, y cuando es una forma misteriosa de pobreza evangélica que Dios permite para acercarte a su Hijo, que nació sin lujo, vivió sin garantías y murió despojado, pero lleno de amor. Porque si tú no entiendes esa diferencia, te puedes culpar injustamente o puedes resignarte equivocadamente. Y ninguna de las dos cosas viene de Dios. Así que respira conmigo, deja que el corazón se serene y entremos ahora en ese punto más profundo donde muchos tropiezan. ¿Qué pasa cuando obedeces, cuando trabajas, cuando te esfuerzas, cuando haces el bien, y aún así la vida sigue siendo estrecha? Ahí, precisamente ahí, es donde Dios suele revelar el secreto más grande que todavía no has escuchado del todo. Ahí, precisamente ahí, es donde Dios suele revelar el secreto más grande que todavía no has escuchado del todo. Porque cuando la vida sigue siendo estrecha a pesar de tu esfuerzo, se cae una ilusión. La ilusión de que, si yo hago todo bien, Dios me debe un resultado. Y no porque Dios sea injusto, sino porque Dios no es un empleador que paga bonos por conducta. Es un padre que forma hijos para el cielo. Déjame decirlo con una frase muy simple, pero que puede cambiarlo todo si la dejas entrar. Dios no siempre te libra de la cruz. A veces te encuentra en la cruz para que no estés solo. Eso suena duro, lo sé. Pero mira a Cristo. Él no vino a enseñarnos una técnica para evitar el dolor, sino un camino para atravesarlo con amor. Y aquí aparece una distinción que te prometí. No toda pobreza es evangélica, pero sí existe una pobreza evangélica. No toda escasez viene de Dios, pero Dios puede habitar una escasez. La primera no es virtud, es desorden. Es cuando uno no trabaja pudiendo trabajar, cuando uno se abandona, cuando uno vive de excusas, cuando uno se instala en el pobrecito yo para no cambiar nada. Ese camino no te santifica, te apaga. Y Dios no te quiere apagado. Dios te quiere vivo, responsable, creativo, honesto, humilde. Por eso, si tu escasez nace de un desorden, Dios te llama a ordenarte, no para humillarte, sino para rescatarte. Pero la pobreza evangélica es otra cosa. Es cuando tú haces lo que puedes, con rectitud, con trabajo, con oración, con decisiones sensatas,
Y aún así, la vida te mantiene en lo simple, en lo justo, en lo apretado. Y ahí aparece la pregunta decisiva: Señor, ¿qué quieres formar en mí aquí? Y la respuesta, muchas veces, no llega como una cifra, llega como una identidad. Eres mi hijo, estoy contigo, no te mediré por tu cuenta bancaria. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que escuches antes de pedirle dinero? Quiere que escuches su paternidad. Quiere que escuches que tu vida no es un accidente económico, sino una historia amada. Porque si tú no escuchas eso, cada factura será un juicio, cada carencia será una condena, y cada comparación con otros será un veneno. En cambio, si escuchas eso, la misma realidad dura se vuelve un lugar de encuentro. Padre, hoy es difícil, pero no estoy huérfano. Hay un tipo de paz que el mundo no entiende. El mundo entiende la paz como tener todo resuelto. Jesús entiende la paz como estar en manos del Padre. Y a veces, cuando Dios no te da el dinero que pides, te está ofreciendo una paz más profunda que cualquier depósito. No una paz superficial que se rompe con la próxima crisis, sino una paz que se mantiene incluso cuando los números no cuadran, porque está sostenida por una presencia. Ahora bien, cuidado, esto no significa romantizar la pobreza. El Evangelio no glorifica la miseria. Jesús alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, defendió a los pequeños. La Iglesia, cuando es fiel, no le dice al pobre: resígnate, sino: no estás solo, aquí estamos. Por eso, si estás pasando necesidad real, no es falta de fe pedir ayuda concreta, es humildad. Y a veces, el milagro de Dios tiene rostro humano, una comunidad que acompaña, un amigo que ofrece trabajo, una parroquia que sostiene, una persona que comparte lo poco que tiene. No te encierres. El aislamiento vuelve todo más pesado. El cuerpo de Cristo existe para cargar juntos. Y aquí te digo algo como sacerdote con toda responsabilidad. Si tú estás en una situación donde no hay para comer, donde hay riesgo real, donde tus hijos no tienen lo básico, busca ayuda, habla, pide, no desde la vergüenza, sino desde la dignidad. La vergüenza te susurra: cállate, no molestes. El Evangelio te dice: eres hermano, eres hermana. La caridad no es limosna que humilla, es amor que restaura. Ahora, en esta profundidad de la cruz, hay una tentación muy fuerte: la amargura. Esa amargura que dice: ¿de qué sirve portarme bien? ¿De qué sirve rezar? Y la amargura es peligrosa porque no solo te duele, te cambia, te vuelve duro, irritable, desconfiado. Empiezas a sospechar de todos, incluso de Dios. Y aquí viene otra palabra que necesitas escuchar. Dios no está jugando contigo. Dios no se divierte con tu angustia. Si hoy te permite caminar en estrechez, no es por crueldad, sino porque está haciendo una obra que tú todavía no ves. Piensa en Nazaret. El Hijo de Dios pasó la mayor parte de su vida en lo escondido, en la sencillez, trabajando con las manos, sin aplausos, sin brillo, sin prosperidad visible. Y sin embargo, era la vida más plena que ha existido. ¿Qué nos dice eso? Que el valor de una vida no se mide por la expansión externa, sino por la profundidad interior. Tú puedes estar en una etapa escondida y, sin darte cuenta, estar creciendo por dentro como un árbol que echa raíces. El problema es que nosotros queremos frutos rápidos y Dios, a veces, prioriza raíces fuertes. Entonces, ¿cómo se vive esa etapa sin caer en la desesperación? Te propongo 4 actitudes que son profundamente cristianas, no teóricas, sino reales. Primera, rendición confiada. Rendirse no es rendirse a la derrota, es rendirse a Dios. Es decirle: Señor, no entiendo todo, pero te entrego este día. Haz conmigo lo que sea santo. La rendición corta la pelea interior que te consume.
No cambia instantáneamente la economía, pero te devuelve energía para seguir caminando. Segunda, fidelidad en lo pequeño. Cuando no hay grandes soluciones, el demonio te empuja a abandonar todo. Si no cambia, no vale. Dios, en cambio, te santifica en lo concreto. Levantarte, trabajar, buscar, insistir, aprender, ordenar, pedir perdón cuando corresponde, agradecer cuando hay algo, servir cuando puedes. La fidelidad pequeña es la antesala de los milagros grandes, aunque tú no veas el calendario de Dios. Tercera, gratitud combativa. No una gratitud ingenua, sino combativa. La gratitud que mira una realidad difícil y aún así dice: Señor, hoy me diste aire, me diste una persona, me diste una comida, me diste fuerza para no rendirme. La gratitud no niega la falta, le quita a la falta el derecho de gobernarte. Cuarta, caridad que te hace libre. Cuando vives con poco, la caridad parece imposible, pero la caridad, incluso mínima, rompe cadenas. Un gesto, una llamada, un plato compartido, una palabra de ánimo, una visita a alguien más solo que tú. Cuando haces eso, te pareces a Cristo, y cuando te pareces a Cristo, aunque no tengas mucho, te vuelves rico por dentro. Y esa riqueza nadie te la puede embargar. Ahora volvamos, como prometí, al título. No le pidas a Dios dinero hasta que escuches esto. ¿Qué es esto? Al final de todo, es una frase que el Padre quiere grabar en tu corazón. Yo soy tu seguridad, no el dinero, no el trabajo, no los contactos, no los planes. Todo eso es importante, sí, y hay que cuidarlo con responsabilidad. Pero tu roca es Dios. Y cuando Dios es tu roca, entonces sí puedes pedirle pan sin convertirlo en ídolo. Puedes pedirle oportunidades sin perder el alma. Puedes trabajar con ganas sin vivir esclavo. Puedes aspirar a mejorar sin vender tu conciencia. Y te digo más. Cuando escuchas esa frase, tu oración cambia. Ya no rezas como quien exige, sino como quien confía. Ya no rezas solo dame, sino guíame. Ya no rezas solo resuélveme, sino enséñame. Ya no rezas solo quítame la cruz, sino quédate conmigo en la cruz y muéstrame el próximo paso. Y esa oración, hermanos, es la oración de los santos. Quiero que hagamos ahora, tú y yo, una oración sencilla, sin teatro, desde donde estás. Si puedes, respira profundo y dile al Señor en tu interior: Padre bueno, tú conoces mi necesidad. Tú sabes lo que me falta y también lo que temo. Yo he pedido dinero con ansiedad, a veces con enojo, a veces con vergüenza. Hoy quiero pedirte primero que me hagas libre. Arranca de mí la idolatría del control. Dame sabiduría para ordenar mi vida, honestidad para corregir lo que esté mal, valentía para cambiar lo que deba cambiar. Dame trabajo digno, pan para mi casa, puertas abiertas donde sea tu voluntad. Y si hoy me toca caminar en estrechez, no me dejes caer en la amargura. Enséñame a confiar día a día. Hazme generoso, aunque sea en lo pequeño. Hazme humilde para pedir ayuda cuando la necesite. Y recuérdame, una y otra vez, que soy tu hijo, tu hija, y que no estoy solo. Quédate un segundo en silencio y escucha. No siempre escucharás una voz, pero a veces sentirás una claridad. Hoy haz esto. Hoy habla con esta persona. Hoy ordena esto. Hoy perdona. Hoy no compres eso. Hoy vuelve a empezar. Ese es Dios dándote el pan de cada día en forma de paso concreto. Y ahora, como Padre Andrés Valdés, como sacerdote, quiero bendecirte, no con la promesa de una vida fácil, sino con la promesa del Evangelio, que el Señor camina contigo, que tu valor no depende de tu salario, que tu dignidad no la dicta una factura, que tu futuro está en manos de un Padre, que el Señor te conceda lo necesario para vivir con dignidad, te dé luz para tomar decisiones rectas,
te regale paz en medio de la tormenta y te haga experimentar su providencia, a veces en forma de puertas, a veces en forma de personas y siempre en forma de amor. Y que, cuando vuelvas a pedirle por tus necesidades, recuerdes primero esto, que Él no es un cajero, es tu Padre, y un padre jamás abandona a su hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.